La fina copa de cava en la mano de mi padre atrapó la luz dorada de aquella tarde de primavera. Sus ojos brillaban, humedecidos por lágrimas de pura alegría, mientras alzaba el brazo para proponer un brindis por el bebé que mi hermana menor, Valentina, llevaba en su vientre. Sinceramente, el problema no era su desbordante emoción, ni siquiera ese discurso tan conmovedor sobre cómo su mayor sueño era convertirse, por fin, en abuelo. El problema era la niña de 7 meses que yo sostenía en mis propios brazos, mi hija Sofía, su verdadera primera nieta, a la que ni siquiera se había dignado a conocer. Soy Lucía, tengo 35 años, y en aquel momento me encontraba de pie en el impecable jardín del chalet de mi hermana en una exclusiva zona residencial a las afueras de Madrid. Observaba a mi padre recitar exactamente las mismas palabras que yo había soñado escuchar hace 7 meses. El mismo hombre que me enseñó a montar en bicicleta por el Retiro, el que me llamaba su princesa, hasta que nació Valentina cuando yo tenía 5 años. Y entonces, de alguna manera, me volví completamente invisible. Mi marido, Mateo, estaba a mi lado. Tenía la mandíbula tan apretada que temí que se le astillara un diente. Llevábamos 8 años juntos, y él había sido testigo silencioso de este favoritismo tóxico durante todo ese tiempo. Pero aquel día era distinto. Aquel día, la existencia de nuestra hija estaba siendo borrada en tiempo real. Valentina, resplandeciente en un vestido premamá de diseño que costaba más que la hipoteca mensual de nuestra casa, no dejaba de lanzarme pequeñas miradas de superioridad entre sus fingidas lágrimas de emoción. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Este patrón no era nuevo en nuestra familia. Cuando éramos jóvenes, ella recibió un coche nuevo al cumplir los 18, mientras que a mí me regalaron una emotiva tarjeta sobre el valor del esfuerzo. A ella le pagaron la universidad privada al completo, mientras yo tuve que pedir un préstamo estudiantil, que a mis 35 años sigo pagando mes a mes. Pero esto ya no se trataba de dinero, ni de caprichos materiales. Se trataba de la identidad y el lugar de mi hija en este mundo. Mi padre estaba en pleno apogeo de su discurso. Contaba ante los 50 invitados cómo había estado comprando juguetes de madera y cuentos clásicos para su futuro y primer nieto. El público, compuesto por familiares y amigos de la alta sociedad, lo escuchaba embelesado. Mientras tanto, el marido de Valentina, Diego, lo grababa todo con el móvil para subirlo a sus redes sociales buscando la toma perfecta. Lo que más me dolió fue escuchar a mi padre describir la habitación infantil que había montado en su propia casa, la misma habitación de la que intenté hablarle cuando nació Sofía, pero extrañamente, él siempre tenía una reunión urgente cuando yo llamaba, siempre estaba de viaje o indispuesto cuando intentaba visitarlo. Ahora, escuchándolo hablar, por fin entendía el porqué. Y entonces llegó el momento que partió la historia de nuestra familia en dos. Mi padre se giró hacia mí, esbozó esa sonrisa condescendiente que yo conocía de sobra y pronunció las palabras que perseguirían nuestras cenas familiares durante décadas. Alzó su copa de cava en mi dirección y, con voz lo suficientemente alta para que todo el jardín escuchara, preguntó: «¿Y tú, Lucía, para cuándo? ¿Cuándo te tocará el turno de hacerme abuelo?» El jardín se quedó en un silencio sepulcral, hasta el sonido del agua de la piscina pareció detenerse. La mano de Mateo encontró la mía y me dio un apretón firme. Y Sofía, bendito sea su sentido de la oportunidad, eligió exactamente ese segundo para balbucear un sonido fuerte y agudo, dejando caer su pequeño juguete de plástico al suelo. Un murmullo de incomodidad recorrió a los invitados. Podría haberme quedado callada. La antigua Lucía habría sonreído, habría bajado la vista y murmurado alguna excusa sobre estar centrada en el trabajo. Pero al sentir los pequeños y cálidos dedos de mi hija agarrando mi pulgar, algo dentro de mí, una cuerda tensada durante 35 años, finalmente se rompió. Ya no iba a ser la hija comprensiva, ya no iba a ser la hermana que no hace ruido para no molestar. Mi voz salió clara, serena y con una firmeza que ni yo misma sabía que poseía. Resonó por todo el jardín. Le dije mirándolo fijamente a los ojos: «Mi turno llegó hace 7 meses, papá. Cuando nació Sofía, fuiste el invitado al hospital, fuiste invitado a su fiesta de bienvenida y también a su bautizo. Lo que ocurre, papá, es que tu hija favorita tiró todas y cada una de esas invitaciones a la basura». El rostro de Valentina sufrió una metamorfosis que ni todo el Botox de Madrid pudo disimular.
La sonrisa engreída desapareció, reemplazada por una máscara de inocencia y conmoción que ensayaba durante años. Pero yo vi el destello de pánico puro en sus ojos. No esperaba que yo abriera la boca. No aquí, no ahora, no frente a todos sus patrocinadores y amigos. La copa de mi padre se inclinó, derramando el cava dorado sobre sus impecables zapatos italianos. Su expresión pasó de la confusión absoluta a la incredulidad, pero Valentina ya se estaba moviendo, ya estaba hablando. Su lengua afilada comenzó a tejer la red de mentiras que siempre la sacaba de cualquier apuro, llamándome dramática, diciendo que yo me inventaba cosas por celos y que ella jamás había visto ninguna invitación. Los jadeos de asombro del público alimentaron su actuación teatral. Pero lo que mi hermanita no sabía es que llevaba meses guardando pruebas de todo, y las invitaciones robadas ni siquiera eran el peor de los secretos que le había ocultado a nuestro padre. Antes de continuar desentrañando esta historia, me encantaría saber un poco más de ustedes. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando este relato y qué hora es allí. Los leo a todos. 10 meses antes de aquel desastroso brindis, la historia era muy distinta. Yo estaba embarazada de 3 meses. Mateo y yo habíamos decidido que ya era hora de compartir la noticia con la familia, y pensé que lo correcto era decírselo primero a mi única hermana. Quedamos a comer en su restaurante orgánico favorito en el barrio de Salamanca, uno de esos sitios pretenciosos donde te cobran 30 euros por una ensalada, y donde ella siempre insistía en vernos, sabiendo perfectamente que a mí me suponía un esfuerzo económico, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Yo estaba nerviosa, pero profundamente ilusionada. Puse la mano sobre mi vientre a un plano y le confesé que iba a ser tía. Su reacción, en aquel momento, me pareció impecable. Valentina dio un pequeño grito de alegría, se levantó a abrazarme e incluso dejó caer un par de lágrimas perfectamente calculadas para no arruinar su maquillaje. Inmediatamente se ofreció voluntaria para darle la noticia a nuestro padre. Me dijo, mirándome a los ojos con devoción: «Déjamelo a mí, Lucía. Sé exactamente cómo hacer que sea un momento inolvidable para él». Fui una ingenua. Debería haber sabido que Valentina jamás hacía nada que no beneficiara única y exclusivamente a Valentina. Las semanas que siguieron se convirtieron en un goteo constante de ausencias extrañas. Empezaron a celebrarse cenas familiares sin mí, siempre coincidiendo con supuestos conflictos laborales míos que yo no recordaba haber mencionado. La celebración del cumpleaños de papá cambió de fecha repentinamente y nadie me avisó hasta el día siguiente. Los tradicionales almuerzos de los domingos en el club de campo pasaron a ser eventos exclusivos entre mi padre y ella, porque, según Valentina, yo le había confesado que estaba demasiado exhausta por el embarazo como para salir de casa. Pero lo que realmente estaba ocurriendo a mis espaldas era una clase magistral de manipulación psicológica. Aquí es donde la crueldad de mi hermana alcanzó un nivel que rozaba la sociopatía. No se conformó con decirle a nuestros familiares que yo estaba pasando por una fase distante. A través del ordenador de su trabajo, Valentina llegó a falsificar un informe médico. Redactó un correo electrónico, haciéndose pasar por un supuesto psiquiatra de una clínica privada, afirmando que yo sufría de un cuadro severo de depresión prenatal aguda. Según ese documento inventado, cualquier presión social o estímulo familiar podría provocarme una crisis de ansiedad y poner en riesgo la viabilidad de mi embarazo. Se paseó por las casas de nuestros tíos y primos mostrando ese correo en su móvil. Se pintó a sí misma como la hermana mártir, la única guardiana de mi salud mental, pidiéndoles a todos, con la voz quebrada, que respetaran mi necesidad absoluta de aislamiento. Nuestra tía Elena me confesaría mucho después cómo Valentina bajaba la voz en tono conspiratorio para susurrar lo inestable y frágil que estaba mi mente. Luego vino la farsa de mi baby shower, cuando yo estaba de 5 meses. Valentina insistió en organizar cada detalle. Dijo que era su regalo para mí y para la bebé. Creó un grupo de WhatsApp, un tablero de Pinterest lleno de ideas de decoración en tonos pastel e incluso una hoja de cálculo para confirmar la asistencia de los invitados. En la superficie, todo parecía perfecto. Me enviaba capturas de pantalla debatiendo fechas con la familia de papá, demostrando lo involucrada que estaba. Pero las confirmaciones nunca llegaban. Papá, de repente, siempre tenía una reunión de la junta directiva en las fechas propuestas. El tío Javier tenía viajes de negocios de última hora. Las primas tenían recitales de sus hijos. La fiesta se posponía, se reprogramaba y se volvía a cancelar.
Valentina suspiraba dramáticamente por teléfono y me prometía arreglarlo, siempre con esa actuación de hermana preocupada que bien le habría valido un premio Goya. La verdad, por supuesto, era que a ellos les decía que yo cancelaba los eventos por mis supuestos ataques de pánico. Mateo fue el primero en notar que las piezas no encajaban. Él siempre ha sido mucho más observador que yo y nunca ha estado dispuesto a darle a mi familia el beneficio de la duda. Me hizo ver cómo las citas de Valentina en la clínica estética coincidían misteriosamente con cada intento mío de incluir a papá en las ecografías. Me señaló cómo sus supuestas reuniones de emergencia ocurrían justo cuando nosotros planeábamos pasarnos por la casa de mi padre, y cómo el móvil de mi hermana siempre estaba convenientemente apagado o sin cobertura cuando mi padre intentaba localizarme a través de ella. La telaraña estaba perfectamente tejida. Yo estaba sola, aislada en mi propia familia, creyendo que nadie tenía tiempo para mí, mientras ellos creían que yo los había repudiado. Si alguna vez han tenido que lidiar con un familiar narcisista que manipula a todo su entorno mientras se hace la víctima, saben lo asfixiante e injusto que puede llegar a ser. Si están disfrutando de esta historia y quieren saber cómo logré desenmascararla y recuperar lo que nos robó, les agradecería muchísimo que se suscribieran al canal y dejaran un me gusta en este video. Vuestro apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas vivencias. Pero la manipulación emocional no fue suficiente para Valentina. Pronto descubriría que su avaricia iba mucho más allá, cruzando la línea de lo imperdonable, al profanar el único recuerdo tangible que me quedaba de la persona que más me había querido en este mundo. Todo podría haber seguido en esa nebulosa de confusión indefinidamente si no fuera por una visita inesperada que hice a la casa de Valentina. Mi pequeña Sofía apenas tenía 6 semanas de vida. Volvía de una revisión con el pediatra y decidí hacer un último intento por tender un puente con mi hermana. Valentina no estaba en casa, pero su empleada del hogar, Rosa, me dejó pasar al salón a esperarla. Rosa siempre me había tenido un cariño especial, quizá porque yo, a diferencia de mi hermana, sí me molestaba en preguntarle por su familia. Mientras esperaba, entré un momento al despacho de Valentina para buscar un bolígrafo y dejarle una nota. Allí me fijé en que la papelera metálica estaba a rebosar. Tratando de ser de ayuda, presioné los papeles hacia abajo para hacer espacio. Y entonces lo vi. Justo encima, apenas arrugado, estaba el sobre con la invitación para la fiesta de bienvenida de Sofía. La misma invitación que yo le había entregado en mano para que se la diera a nuestro padre. Pero no era solo una. Al apartar ese sobre, descubrí otro debajo. Y otro más. El anuncio oficial del hospital, la invitación al bautizo, las fotografías de estudio que había impreso especialmente para el despacho de papá, todas estaban allí, arrojadas como si fueran simple basura. Mis manos temblaban mientras sacaba el móvil para fotografiar aquel hallazgo. Esto ya no era un descuido ni un malentendido, era el borrado sistemático y calculado de la existencia de mi hija en la vida de nuestro padre. Pero el nivel de su traición no se detuvo ahí. El descubrimiento del robo de la herencia ocurrió por pura casualidad. Diego, el marido de Valentina, había mencionado inocentemente en una barbacoa lo estupendo que era que ella estuviera vendiendo joyas viejas por internet para financiar los muebles de diseño de la habitación de su futuro bebé. Me mostró en su móvil las fotos de las piezas que ella había subido a una aplicación de compraventa, preguntándome si los precios le parecían justos. Se me heló la sangre al instante. En la pantalla brillaba el inconfundible anillo de zafiro azul y diamantes estilo Art Deco de nuestra difunta abuela Carmen. Una joya tasada en más de 25.000 euros que mi hermana estaba vendiendo por apenas 3.000. La abuela Carmen había fallecido hacía 2 años. En su testamento estipuló claramente que su valiosa colección de zafiros y su legendario cuaderno de recetas de repostería pasarían a la primera nieta que tuviera una hija. Era una cláusula antigua que en su momento nos hizo sonreír. Sin embargo, tras su muerte, Valentina había convencido a papá para que le permitiera custodiar la colección en su caja de seguridad, alegando que su casa en la urbanización privada tenía mejor seguridad. Además, le había dicho a papá que yo despreciaba esas joyas, llamándolas antiguallas cubiertas de polvo. A mí, la misma nieta que pasaba los domingos de su infancia, sentada frente al tocador de la abuela escuchando la historia de cada piedra preciosa.
Para cuando nació Sofía y la herencia pasó a ser legalmente mía, Valentina ya llevaba meses vendiendo los zafiros uno por uno. Y luego estaba el asunto del cuaderno de recetas. La abuela Carmen fue dueña de una de las pastelerías más emblemáticas de Madrid durante 40 años. En lugar de compartir ese legado conmigo, Valentina decidió apropiarse de él para alimentar su ego en Internet. Lanzó un videoblog llamado La Cocina Moderna de Valentina, donde publicaba las recetas exactas de la abuela, afirmando ante sus miles de seguidores que ella misma las había desarrollado tras años de experimentación culinaria. Lo irónico de toda esta farsa era que Valentina no sabía ni freír un huevo. Literalmente, la mujer era un peligro andante en la cocina. Su falta de talento culminó en un desastre épico que se volvió viral. Durante una transmisión en directo en Instagram, intentó preparar los famosos churros rellenos de la abuela. No solo preparó mal la masa, dejándola espesa como el cemento, sino que la forzó dentro de una churrera eléctrica de diseño. La presión fue tal que la máquina literalmente explotó en pleno directo. La masa salió disparada por los aires, manchando el techo de su inmaculada cocina blanca, mientras la máquina empezaba a soltar un humo negro y alarmante. El video corrió como la pólvora por internet. Un usuario comentó que parecía la explosión de una fábrica de pegamento, y ese comentario alcanzó los 15,000 me gusta. Mientras la gente se reía de su torpeza en redes, yo sentía una mezcla de indignación y asco. Había mancillado el nombre de la abuela, me había robado mi patrimonio y estaba borrando a mi hija del mapa familiar. Esa tarde, al salir de su casa con las fotos de las invitaciones en la papelera, mi tristeza se evaporó por completo. Ya no quedaba espacio para las lágrimas, solo quedaba una claridad absoluta y fría. Iba a recuperar lo que era de mi hija, y lo iba a hacer a plena luz del día. El proceso de desenmascarar a mi hermana no fue un arrebato impulsivo. Mateo y yo pasamos semanas preparando nuestra estrategia, tratándolo casi como una operación militar a la que bautizamos como Operación Amanecer para Sofía. Sabíamos que no podíamos simplemente soltar las acusaciones al aire. Tenía que ser un ataque quirúrgico, preciso, donde cada revelación se apoyara en la anterior hasta formar un muro inquebrantable de verdades. Nuestro primer gran avance llegó gracias a la tecnología. El primo de Mateo, un ingeniero informático brillante y con demasiado tiempo libre, se ofreció a bucear en el rastro digital de Valentina. Lo que encontró fue una auténtica mina de oro de engaños. Recuperó correos electrónicos borrados donde mi hermana instruía explícitamente a otros familiares para que no asistieran a mi baby shower. Incluso rastreó la dirección IP de una cuenta falsa de Instagram que Valentina había creado fingiendo ser yo, publicando mensajes sobre lo exhausta que estaba y cómo necesitaba alejarme de todos. Pero el hallazgo más doloroso de todos ocurrió la noche que mi pequeña Sofía tuvo su primera fiebre. Yo estaba asustada y agotada, intentando localizar a mi padre para pedirle consejo. Diego, el marido de Valentina, cogió el teléfono y sin querer dejó escapar que estaban debatiendo los planes del fin de semana en el grupo de WhatsApp. Así fue como descubrí la existencia de Familia Unida, un inmenso chat grupal con casi 50 miembros de nuestra familia, activo desde hacía 2 años. Mateo consiguió acceder al historial a través de una tía suya que estaba en el grupo. Lo que leí allí me partió el corazón en 1000 pedazos. Había cientos de mensajes documentando el embarazo de Valentina, fotos de ecografías, debates sobre nombres, apuestas sobre la fecha de parto. Durante esos mismos meses, yo había estado realmente embarazada, viviendo todo eso en la absoluta soledad. Mientras ellos debatían si Valentina tendría náuseas matutinas, yo vomitaba sola en el baño de mi casa cada amanecer. Mi padre había preguntado por mí exactamente 3 veces en esos 2 años. Cada vez, Valentina respondía con una rapidez pasmosa. Lucía está muy centrada en su carrera. O, Lucía dice que prefiere mantener las distancias por su salud mental. Necesitábamos aliados y la primera en unirse a nuestras filas llegó de forma inesperada. Mi prima Camila me llamó una madrugada, ahogada en lágrimas y desahogando 30 años de resentimiento. Al parecer, Valentina le había hecho jugarretas similares durante toda su juventud, culminando con la misteriosa desaparición de las fotos de la boda de Camila de los álbumes familiares.
Camila se unió sin dudarlo y trajo consigo al tío Javier, quien ya había empezado a sospechar de las constantes y contradictorias excusas de mi hermana. La familia de Mateo se convirtió en nuestra arma secreta. Lo adoptaron como un caso personal. Su madre, una abogada jubilada con ojo de halcón, nos ayudó a organizar todas las pruebas con rigor legal. Su hermano recuperó horas de grabaciones de las cámaras de seguridad de nuestra calle, donde se veía nítidamente a Valentina abriendo nuestro buzón y robando las cartas de felicitación que algunos parientes despistados nos habían enviado. Creamos una presentación digital y una línea de tiempo fotográfica impecable, con fechas y horas validadas por el hospital que nadie podría rebatir. La tensión de aquellos días de preparación era asfixiante, pero el humor negro nos mantuvo a flote. La hermana de Mateo propuso una idea brillante para el día de la confrontación. Diseñó un cartón de bingo. Las casillas contenían las excusas que predecíamos que Valentina usaría al ser acorralada. Frases como «Lo hice por vuestro bien», «Las hormonas me tienen confundida» o «Lucía está exagerando como siempre». Camila se encargó de imprimir varios cartones y repartirlos discretamente entre nuestros aliados de confianza. El escenario estaba montado, el expediente completo, y Valentina, en su arrogancia, nos había invitado a su ostentosa fiesta de maternidad, proporcionándonos el estrado perfecto frente a la audiencia exacta que necesitábamos. Antes de llegar al clímax de esta historia, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han tenido que compilar pruebas meticulosamente para defenderse de las mentiras de un familiar tóxico? Contádmelo en los comentarios. Sé perfectamente lo solitario, doloroso y agotador que puede llegar a ser ese proceso, y leer sus experiencias nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos. La mañana de la fiesta amaneció gris y pesada en Madrid, casi como si el cielo supiera la tormenta que estábamos a punto de desatar. Regresemos al instante exacto donde lo dejamos en aquel impecable jardín. El silencio era tan espeso que casi podía cortarse con un cuchillo. Tras mi acusación, Valentina soltó una carcajada aguda y nerviosa, intentando romper la tensión. Con esa voz dulce, condescendiente, que tan bien dominaba, se dirigió a los invitados diciendo que yo estaba haciendo una broma de muy mal gusto, que todo el mundo sabía que mi supuesta depresión me hacía inventar conspiraciones. Fue en ese preciso segundo cuando nuestra maquinaria se puso en marcha. Mi prima, Camila, caminó con total tranquilidad hacia la inmensa pantalla de exteriores que Valentina había alquilado para proyectar su ecografía en 4D. Conectó un pequeño dispositivo y de repente la imagen de mi hermana sonriente fue reemplazada por la cruda realidad. El primer video comenzó a reproducirse automáticamente, con el volumen al máximo. Era la grabación de la cámara del timbre de nuestra casa. Se veía nítidamente a Valentina, en pleno martes por la mañana, abriendo nuestro buzón, sacando nuestra correspondencia y metiendo en su bolso de diseño los sobres que parecían importantes, mientras murmuraba para sí misma: «Papá no necesita saber nada de esta niña todavía». Un jadeo colectivo recorrió a los 50 invitados. Valentina palideció y corrió a intentar desconectar los cables, pero el hermano de Mateo, previendo esto, se interpuso bloqueándole el paso con educación, pero con firmeza. La pantalla cambió a la siguiente prueba. Apareció el infame correo electrónico del falso psiquiatra, ampliado para que todos pudieran leerlo. El tío Javier dio un paso al frente y con voz grave confirmó ante todos que él y sus hermanos habían recibido ese mismo mensaje, creyendo ciegamente que yo estaba al borde del colapso mental. «Nos prohibiste visitarla, Valentina. Nos dijiste que la destruiríamos si la llamábamos», sentenció el tío Javier, mirándola con una mezcla de asco y decepción. Valentina empezó a balbucear. Dijo que esos correos estaban manipulados, que eran un montaje hecho por ordenador para arruinar su día especial. Pero entonces llegó el golpe de gracia para su matrimonio. La pantalla mostró una hoja de cálculo perfectamente detallada, acompañada de capturas de pantalla y recibos de la plataforma de compra-venta. Eran los zafiros y las joyas Art Deco de la abuela Carmen. Los precios reales de tasación frente a los precios ridículos a los que ella los había malvendido. Diego, su marido, se quedó petrificado.
Su boca se abrió ligeramente, alternando la mirada entre la pantalla y la mujer con la que compartía su vida. Cuando apareció el recibo de venta del anillo de diamantes que la propia madre de Diego le había prestado para una gala, a él le fallaron las piernas y tuvo que sentarse pesadamente sobre una silla de mimbre. Le preguntó en un susurro roto: «¿Qué más me has estado mintiendo, Valentina?». Su silencio fue la respuesta más ensordecedora de todas. El escarnio público no terminó ahí. Valentina había conseguido que una exclusiva boutique de artículos para bebés patrocinara parte de la fiesta a cambio de publicidad en sus redes sociales. La representante de la marca, una mujer elegante que estaba entre los invitados, se acercó a mi hermana con el rostro de piedra. Le comunicó, delante de todos, que el contrato quedaba anulado por fraude y daño a la imagen de la marca, y que exigirían la devolución de cada céntimo invertido. Acorralada, sin aliados y viendo cómo su castillo de naipes se derrumbaba, Valentina recurrió a su última y más desesperada táctica. Se llevó las manos al vientre, cerró los ojos y se dejó caer al césped, gritando que le faltaba el aire y que las contracciones habían empezado por culpa de nuestro acoso. El pánico amagó apoderarse del jardín, pero la tía Elena, que había sido jefa de enfermeras en el área de obstetricia durante 30 años, se acercó sin ninguna prisa. Le tomó el pulso, le levantó un párpado y con voz profesional y hastiada anunció: «Su pulso es normal, su respiración es rítmica, no está de parto, solo está haciendo un berrinche porque la han pillado». Valentina abrió los ojos de golpe, delatando su propia farsa. En ese instante de humillación absoluta, se escuchó una voz juvenil desde el fondo del jardín. Era la hija adolescente de Camila, que levantó su cartón impreso y gritó: «¡Bingo! Ha dicho que todo es culpa de las hormonas y ha fingido un desmayo». Una risa nerviosa e incrédula escapó de varios invitados. El dramatismo de Valentina se había convertido literalmente en un chiste. Ajenos al caos, mi padre y yo seguíamos frente a frente. Él no había pronunciado palabra. Tenía las manos temblorosas y los ojos fijos en las fotografías de los primeros 7 meses de vida de Sofía, que se alternaban ahora en la pantalla. Dio un paso hacia nosotras, como si temiera que fuéramos un espejismo. Y entonces, mi pequeña Sofía, que había estado observando aquel rostro extraño pero familiar, con sus grandes ojos negros, extendió sus manitas hacia él, sonrió, mostrando sus únicos 2 dientes, y pronunció con claridad su primera palabra real: «Abuelo». Esa palabra fue el martillazo final que derrumbó la coraza de mi padre. Aquel hombre alto y siempre orgulloso cayó de rodillas sobre la hierba, cubriéndose el rostro con las manos mientras estallaba en un llanto desgarrador. Sollozaba pidiendo perdón, repitiendo una y otra vez cómo había podido ser tan ciego, cómo había permitido que le robaran los primeros meses de la vida de su nieta. Me acerqué despacio y dejé que tomara a Sofía en sus brazos por primera vez. Ella le agarró la nariz, haciéndole reír en medio de su llanto. Mientras el fotógrafo contratado por Valentina capturaba involuntariamente el momento más genuino y emotivo de toda la tarde, los amigos e invitados de mi hermana comenzaron a marcharse en silencio. Agachaban la cabeza, recogían sus abrigos y salían por la puerta trasera, dejando a Valentina sola, sentada en el césped, rodeada por los restos de su propia vanidad destruida. Han pasado 5 meses desde que la ostentosa fiesta de maternidad de Valentina se convirtió en el escenario de su propio desenmascaramiento público. Y como suele decirse, el tiempo pone a cada uno en el lugar que le corresponde. Valentina dio a luz a un niño sano un par de semanas después del escándalo. Diego, su marido, se quedó a su lado lo justo para asegurarse de que el bebé y ella estuvieran médicamente fuera de peligro, y presentó los papeles del divorcio al día siguiente de salir del hospital. Durante la auditoría legal de la separación, Diego descubrió algo que lo terminó de destrozar. Ella había acumulado más de 50.000 euros en deudas de tarjetas de crédito a su nombre. Todo para financiar su falsa vida de lujo, sus muebles de diseño y su imagen de influencer perfecta en Internet. Un juez fue implacable y le otorgó a él la custodia total del pequeño. Valentina solo tiene derecho a visitas supervisadas los fines de semana. Como dijo Diego el día del juicio,
Mi hijo no va a crecer creyendo que la manipulación, el robo y la mentira son formas de amor. Su presencia en redes sociales es hoy un cementerio digital. Tras el desastre viral de la churrera explosiva y la filtración de sus estafas, las marcas la incluyeron en sus listas negras. Nadie quiere asociar su imagen a la de una mujer capaz de borrar a su propia sobrina de la historia familiar. Por otro lado, la vida me devolvió con creces lo que ella intentó arrebatarme. La comunidad de anticuarios y joyeros de Madrid se enteró de la polémica. En un acto de profunda integridad, varios compradores honestos me contactaron para devolver los zafiros y anillos Art Deco de la abuela Carmen. Prefirieron perder dinero y deshacer la compra antes que ser cómplices de un robo intrafamiliar. Hoy la colección casi completa descansa segura en una caja del banco, esperando el día en que Sofía tenga la edad suficiente para entender su verdadero valor sentimental. En cuanto al viejo cuaderno de recetas, Mateo y yo dimos el salto. Abrimos un pequeño obrador artesanal en nuestro barrio llamado El Legado de Carmen. Nos va tan bien que hemos tenido que contratar a 2 pasteleros extra, y nuestro producto estrella sigue siendo la tarta de almendras que mi abuela preparaba los domingos. Pero la verdadera redención llegó de la mano de mi padre. Nuestra relación ha renacido de sus cenizas. Él asiste a terapia semanalmente para entender y perdonarse por haber permitido que la toxicidad de mi hermana nos separara por tanto tiempo. Ahora, Alejandro y Sofía son absolutamente inseparables. Él la recoge en la guardería todos los martes y jueves, se la lleva a dar de comer a los patos al Parque del Retiro, e incluso se mandó a hacer una camiseta ridícula que dice «El abuelo de Sofía». Además, tomó una decisión drástica. Cambió su testamento de forma irrevocable. Su casa y sus acciones empresariales han pasado a un fondo fiduciario a nombre de Sofía y de su primito, el hijo de Diego. Dejó a Valentina exactamente con lo que ella intentó dejarme a mí. Nada. El momento más catártico, el cierre definitivo a esta pesadilla, ocurrió la semana pasada en el pasillo de un supermercado local. Estaba haciendo la compra cuando vi a Valentina a pocos metros de distancia. Llevaba ropa deportiva desgastada y miraba con gesto cansado los precios de los productos de marca blanca. En ese preciso instante, Sofía, que iba sentada en el asiento del carrito de la compra, señaló a un señor mayor con el pelo blanco que pasaba por la sección de frutería. La niña se emocionó y gritó con todas sus fuerzas: «¡Abuelo! ¡Abuelo!». Vi cómo el rostro de Valentina se desmoronaba por completo. Al escuchar ese grito, comprendió que mi hija habla de su abuelo constantemente, que él es una figura central, amorosa y cotidiana en su vida. Comprendió que el vínculo que ella intentó asfixiar de forma tan cruel es ahora un lazo de acero, indestructible. Valentina agachó la cabeza, abandonó su cesta a medio llenar en el pasillo y salió del supermercado caminando rápido, casi huyendo de su propia realidad. La cajera, que había notado la enorme tensión en el ambiente, se inclinó ligeramente y me preguntó en voz baja si conocía a esa mujer. Yo esbocé una pequeña sonrisa, acomodé a mi hija en mis brazos dándole un beso en la frente y le respondí con una serenidad que me llenó el pecho de paz. Sí, era alguien a quien solía conocer. A veces, la justicia no requiere de venganzas escandalosas ni de violencia. A veces, la mayor victoria es simplemente dejar que la verdad ilumine la habitación y observar desde la tranquilidad cómo aquellos que intentaron enterrarte en la oscuridad terminan cavando su propia tumba. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Espero que mi experiencia os sirva de inspiración si alguna vez tenéis que luchar por el lugar que merecéis. Un abrazo inmenso y hasta la próxima. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.